En la quietud de la noche, el sonido de las olas rompiendo contra la costa de Acapulco era casi hipnótico. Sin embargo, para quienes conocían a Lucía Mendoza, esa noche del 7 de marzo de 2023, cada minuto que pasaba sin noticias de ella era un golpe más a sus nervios. Ella era una joven enfermera, dedicada y siempre puntual con sus mensajes a su madre después de cada turno. Cuando su WhatsApp marcó en línea 47 horas después de su desaparición, la esperanza y el desconcierto inundaron a todos los que la buscaban. La vi esa tarde, relató una testigo con mirada perdida, como intentando revivir ese momento en su mente. Estaba saliendo del hospital, y aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos reflejaban ansiedad. Miraba a su alrededor con inquietud, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. La brisa marina era intensa, despeinando a los transeúntes y levantando hojas secas del suelo. El cielo estaba cubierto por nubes densas que presagiaban una tormenta. El martes 7 de marzo de 2023, a las 8:15 de la noche, Lucía salió de su turno nocturno. Las luces fluorescentes del hospital titilaban y el viento soplaba con fuerza desde el océano, trayendo consigo el aroma salado del mar. Lucía caminó hacia su auto, un Jetta gris que la esperaba en el estacionamiento. Sus pasos resonaban en el pavimento, el eco de sus tacones era casi estridente en la soledad de la noche. Se subió al auto, cerró la puerta y se quedó un momento en silencio, dejando que el motor ronroneara como una especie de consuelo mecánico. En la oficina del C5, el aire era denso con el olor del café frío y el zumbido constante de los monitores. Revisamos las cámaras de seguridad en su ruta habitual, explicó el detective mientras señalaba la pantalla con un bolígrafo. Las imágenes granuladas mostraban el Jetta de Lucía avanzando por las calles de Acapulco. A las 8:37 de la noche, su auto fue captado cerca del crucero hacia la carretera federal. Luego, simplemente desapareció. El detective hizo una pausa, sus ojos parpadearon cansados por las horas pasadas frente a las pantallas. Cuando Lucía no llegó a casa, su madre, la señora Mendoza, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un presentimiento oscuro que se alojó en su pecho. Aunque trató de engañarse a sí misma pensando que quizás su hija había decidido hacer un recado de último minuto, el reloj marcando las 10 de la noche sin noticias fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó a la policía. La respuesta que recibió fue fría y burocrática, debía esperar más tiempo para reportarla como desaparecida. Lucía siempre me avisaba cuando llegaba, comentó su madre, con lágrimas brotando de sus ojos. Estaba sentada en la sala de su casa, rodeada de retratos familiares que ahora parecían observadores mudos de su sufrimiento. Esa noche sentí que algo andaba realmente mal. Era como un vacío en el pecho que no podía ignorar. El sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo de manera implacable, cada tic-tac era un recordatorio de la ausencia de respuestas. La mañana siguiente, la incertidumbre se había transformado en una angustia aguda. A las 9:15 de la mañana, la policía finalmente inició la investigación. Visitaron el hospital, hablaron con colegas y amigos, pero nadie tenía información sobre Lucía. En su perfil de redes sociales no había nada fuera de lo común, ninguna actualización reciente que pudiera ofrecer pistas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El detective en jefe, un hombre de porte serio y mirada penetrante, repasaba una y otra vez la información disponible. Lo más desconcertante ocurrió 47 horas después, comentó, tamborileando los dedos sobre el escritorio de metal. Su WhatsApp se conectó brevemente a las 7:19 de la mañana del 9 de marzo. El sonido del ventilador en la esquina de la oficina hacía eco, mientras el detective se sumía en sus pensamientos, cuestionando cada posibilidad, cada pequeño detalle que pudiera haber pasado por alto. El análisis del GPS del auto de Lucía fue un descubrimiento escalofriante. El forense, una mujer meticulosa con un chaleco blanco impecable, revisaba los datos en una pantalla luminosa. El coche fue encontrado en un estacionamiento en Chihuahua, a más de 1.500 kilómetros de Acapulco, explicó.
La última coordenada registrada antes de llegar al estacionamiento pertenecía a un tramo desolado de la autopista, un lugar donde el viento ululaba por la noche, y el asfalto parecía extenderse infinitamente bajo un cielo cubierto de estrellas. El detective interrogó a los encargados del estacionamiento, pero cada respuesta era un callejón sin salida. Nadie recordaba haber visto quién dejó el auto allí. Las cámaras de seguridad, inoperantes desde hacía semanas, eran un testimonio mudo de la falta de control. El detective se apoyó contra el marco de una puerta, observando el flujo constante de vehículos en el estacionamiento, preguntándose cómo una pista tan vital podía desvanecerse en el aire como el humo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la desesperación se asentó en la familia de Lucía. Organizaron búsquedas, distribuyeron volantes en Acapulco y Chihuahua, pero la ausencia de respuestas era un peso que aplastaba lentamente su esperanza. En cada esquina, en cada rostro desconocido, buscaban la chispa de reconocimiento, la señal de que Lucía estaba cerca. Es como si se la hubiese tragado la tierra, dijo Ana, una amiga cercana de Lucía, mientras sostenía una fotografía en la mano. Ella nunca hubiera dejado a su madre con el corazón partido así. Ana estaba sentada en una cafetería, el aroma a café recién molido llenaba el aire, pero el sabor era amargo en su boca. La impotencia era un sabor que no podía endulzar. A pesar de las múltiples líneas de investigación, las autoridades no lograron encontrar ninguna pista concluyente que explicara la desaparición de Lucía o el extraño viaje de su auto. La confusión se transformó en frustración, y la frustración en un deseo casi desesperado de encontrar respuestas. Las contradicciones en los testimonios de algunos testigos eran desconcertantes. Encontramos varias inconsistencias, explicó el detective. Las descripciones variaban y algunos incluso cambiaron sus versiones al ser cuestionados nuevamente. Las entrevistas se llevaban a cabo en una pequeña sala de interrogatorios, donde la luz blanca y dura hacía que incluso el más mínimo gesto fuera visible. El detective observaba atentamente, buscando señales de mentira o verdad en los ojos de los entrevistados. El análisis del teléfono de Lucía solo arrojó más preguntas. El forense, con sus guantes de látex y mirada concentrada, revisaba los datos con cuidado. No hubo actividad inusual, comentó, pero varios mensajes encriptados de una app de mensajería levantaron sospechas. Aunque no pudieron ser descifrados, cada mensaje era como un susurro en el viento, prometiendo respuestas que se mantenían fuera de alcance. El caso de Lucía Mendoza sigue abierto, pero parece que cada nueva pista solo añade misterio en lugar de resolverlo. La familia se aferra a la esperanza, aunque sea frágil como el cristal, cada día que pasa es una batalla contra la incertidumbre. Una semana después, cuando las esperanzas empezaban a desvanecerse, una llamada anónima al Ministerio Público renovó la búsqueda. Una mujer parecida a Lucía fue vista en un mercado en Ciudad Juárez, dijo la voz al otro lado de la línea. Las autoridades se movilizaron, pero no encontraron pruebas que confirmaran la información. Era un rayo de esperanza que se apagaba tan rápido como había llegado. La pregunta que persiste es, ¿cómo desapareció Lucía sin dejar rastro y por qué su auto apareció tan lejos de casa? ¿Quién estuvo en línea en su WhatsApp? Cada día que pasa sin respuestas es un recordatorio de la fragilidad de la existencia, un misterio que aguarda ser resuelto en la penumbra del tiempo.